¡Ay, el Serious Sam! Es como si alguien viniera de la nada y te pateara los huevos cada vez que agarras algo de comer, algo de beber o algo para ver. Verán, aunque de vez en cuando me pongo a jugar algunos juegos de actualidad con amigos, no puedo negar que una parte de mí es bastante nostálgica y se va a los juegos que jugaba en mi infancia. Juegos como Doom, Half-Life, Quake, Blade: The Edge of Darkness y a veces los juegos de Mario son el ápice de mi infancia. Pero había un juego que hace años que no recordaba y que casualmente el Brands me lo compró en mi cumpleaños. El Serious Sam The First Encounter. Un juego del que poco o nada me acordaba, pero que sí tenía memorias de mi yo de 6 años jugando esta mierda y casi rompiendo mi computadora del coraje. Por eso hoy en Moch Pizza, aprovechando que el Brands me patrocinó este juego, analizaremos la historia, curiosidades y si vale la pena comprar y jugar a Serious Sam The First Encounter en pleno 2025. Antes de empezar, el video puede contener spoilers. En la descripción y el comentario fijado dejaré los minutos donde digo spoilers y donde ya no, así que advertidos quedan. ¡Vamos a darle! Serious Sam The First Encounter es un juego en primera persona desarrollado por la empresa Croteam, un estudio croata con sede en Zagreb y publicado por Devolver Digital el 21 de marzo de 2001. La historia de Serious Sam es bastante curiosa. Su desarrollo comenzó en 1996, cuando el estudio no era más que un montón de ex trabajadores de desarrollo de videojuegos especializados para la plataforma Commodore Amiga, creando títulos para esta computadora que pasaron sin pena ni gloria. El equipo tenía un proyecto que querían sacar a la luz, un proyecto llamado In the Flesh, que tenía fuertes inspiraciones en Half-Life, juego que también se estrenó por esas épocas y que ya hablé en otro video que dejaré en la descripción o en la esquinita de aquí arriba por si quieren pasar a verlo. El shooter iba a ser más oscuro y tétrico, pero pronto el equipo decidió no seguir con este proyecto debido a que el propio CEO, Roman Rybarich, consideró que el equipo era demasiado pequeño para el proyecto que tenía entre manos, por lo que decidieron apostar a algo más fácil de hacer, un juego colorido y mucho más sencillo, basado en una mezcla de acción arcade y bastante ciencia ficción, con influencias de muchísimos autores tales como Isaac Asimov y Douglas Adams. Decidieron que el título para este proyecto sería Serious Sam, o Sam el Serio para los que no terminaron la primaria. Con todo esto, lo único que faltaba era tener un actor de voz. Después de un casting, Croteam decidió probar suerte con John J. Dick, un actor en ese entonces bastante inexperto, quien le terminó dando vida a Sam. Ya por último, con la popularidad que tuvo el primer Serious Sam y con la salida del Serious Engine 3, para 2009 el equipo de Croteam decidió remasterizar el título con una versión HD y compatible hasta con 4K 120 FPS, el cual es el que voy a estar analizando el día de hoy. Pero bueno, ahora sí, ¿de qué trata? Serious Sam nos pone la piel de Sam el Serious Stone, el cual es mandado desde el futuro al pasado con ayuda de un antiguo artefacto llamado el Time Lock. Esto con el objetivo de ir al templo faraónico de Hatshepsut. Nuestro objetivo como Nuestro objetivo como Sam el Serio será investigar a los sirios que hay en Egipto. Y no hablo del país Siria, sino de una raza alienígena conocida como los Syrians o los sirios en español, que vienen del planeta Sirius, ya que hay un mal que está atacando a la Tierra en el año 2104 y del que poco o casi nada se sabe. Lo único que se sabe es que estos seres son de otro planeta, que antes eran adorados por los egipcios y que los alababan como dioses, pero que pronto fueron derrotados por un ser aún más grande. Más adelante sabremos que este mal se trata de Mental, pero de momento no me adelanto. Netrixa, que es la inteligencia artificial estilo Cortana que nos acompañará y nos dará todos los datos de las misiones, nos cuenta que desde el antiguo Egipto necesitamos abrirnos paso hasta los centros de poder, el cual uno de ellos se encuentra en Memphis y el otro se encuentra en Tebas. Debido a que los de Memphis estaban llenos de poder, decidieron atacar e invadir Tebas, lo que hizo que los supervivientes de Tebas decidieran cerrar las puertas bajo un poder
poder mágico, y ahora solo el que logre poseer los 4 elementos mágicos podrá acceder a Tebas, los cuales son el aire, la tierra, el fuego y el agua. Nuestro objetivo es abrirnos paso entre distintos escenarios para encontrar estos 4 elementos perdidos, lo cual no será sencillo, ya que diferentes enemigos poseídos nos estarán atacando a lo largo del camino. El primer elemento, que es el aire, se encuentra en un cañón de arena, el cual, como ya se imaginarán, está custodiado por enemigos kamikazes sin cabeza que correrán hacia nosotros. Tengan muchísimo cuidado con estos cabrones, ya que baja muchísimo la vida. También hay que tener cuidado con los enemigos llamados cleros, quienes serán parte de nuestros peores enemigos, los cuales son unos esqueletos que correrán hacia nosotros y que lanzarán pelotas de hierro. En nuestro camino también encontraremos otros enemigos difíciles como los toros furiosos, arañas biónicas y otros enemigos más, hasta que por fin obtenemos el aire. Nuestro siguiente objetivo, la tierra, la cual se encontrará en la tumba de Ramsés III. No sé por qué 3 y no 1, pero aquí ya se empieza a complicar la cosa. El nivel es un laberinto subterráneo con nuevos enemigos más difíciles, como esos alacranes con metralleta que te bajan la vida como agua. Después de perdernos como babosos, encontramos la tierra. Ya solo nos faltan 2 elementos. En busca del fuego, tendremos que cruzar el Valle de los Reyes para pasar hacia el otro lado a la Cámara de Horus, lo cual no será sencillo. Toros salvajes, cleros, arañas mecánicas y otros enemigos más nos estarán esperando para no dejarnos pasar, hasta que... esperen un perro maldito minuto. Aparecerá nuestro primer mini jefe, una madresota de 30 metros que es como un reptil pero malvado. Lo bueno es que tampoco es tan difícil de matar. Después de pasar más y más salas, por fin llegamos al tercer elemento, el fuego. Ya solo nos falta el agua, y para eso nos tendremos que adentrar al oasis. Matamos algunas arañitas por aquí, matamos sapos por estas otras salas, hasta que por fin encontramos el agua, nuestro cuarto y último elemento de este juego. Con todos los elementos en nuestro poder, nos toca dirigirnos a Memphis, y como siempre, estará custodiado de un chingo de enemigos por todos sitios. Ya para este punto de la historia ya me quería cortar los huevos. El objetivo principal será llegar al centro de Memphis para conseguir un objeto que nos ayudará a pasar a Tebas, un objeto conocido como el signo de Amon-Ra, y para esto pasaremos las dunas, las afueras de Memphis, las cloacas de Memphis, la metrópoli de Memphis, que por cierto, para mí este es uno de los niveles más difíciles y más culeros de esta campaña. Después de estar enfrentándonos a tantos enemigos, logramos obtener el signo de Amon-Ra. Estamos listos para ir a Tebas, pero antes de ir allá, tenemos que pasar por la avenida de las Esfinges, y como este trayecto ha sido demasiado largo, decidimos tirar toda nuestra munición. Bueno, no toda, aún nos queda la escopeta. Con los huevitos bien puestos, pasamos por lugares con enemigos hasta que por fin llegamos a las puertas de Tebas. Lo único que nos queda es poner los 4 elementos y entrar. ¡Ja! ¡Huevos! Tenemos a nuestro segundo mini jefe del juego, un golem de lava. Hay que tener muchísimo cuidado, ya que este golem baja muchísimo la vida. Después de un rato, matamos al golem y logramos cruzar hacia Tebas. Nuestro nuevo objetivo es buscar más información del símbolo que encontramos de Amon-Ra. Tebas se divide en 2 partes, Karnak y Luxor. Primero tendremos que pasar por Karnak para poder recolectar información del símbolo de Amon-Ra y después irnos a Luxor. Por fin pasamos hacia Luxor, donde como siempre hay todavía más enemigos. Todo parecía normal hasta que... Esto de aquí es un transmisor y parece que contactó a una nave del espacio. Según lo que notamos, la nave se dirigirá a la Gran Pirámide, así que tendremos que meterle turbo a nuestros pasos. Encontramos más zonas de relleno con un chingo de enemigos hasta que por fin llegamos al último nivel, la Gran Pirámide, donde encontramos las partes verdaderamente difíciles. Hordas y hordas de enemigos nos empiezan a aparecer en una de las zonas de pelea más largas que hay en este juego.
juego, hasta que por fin parece que hemos terminado. Quizás ahora sí podamos subir a la nave y evitar que todos estos enemigos destruyan a la Tierra. Todo parece ir excelente. ¡Hola! O por lo menos es lo que creía. Esa madresota es el jefe final del juego, Uk-San 3, o también llamado por la wiki del juego, el brujo vicioso. ¿Qué pedo? Él es la mano derecha de Mental, la entidad que está detrás de esta catástrofe. Esta madresota, además de ser muy dura, prácticamente le haremos cosquillas con nuestras humildes armas. Lo único que queda es entrar a la pirámide e intentar hacer un plan B. Hay unas plataformas donde saltar en los 4 extremos de la pirámide. Estas plataformas sirven para activar un rayo láser de la nave, hasta que por fin logramos derrotarlo, yéndonos por fin a la nave de los Sirios a detener el mal que invade la Tierra. Esta historia aún no acaba. Y se nota que no han acabado porque llevan como 10 juegos de Serious Sam sacados. Pero ahora sí, vamos a hablar más acerca de Serious Sam y de por qué para mí es un dolor de huevos. Empecemos por algo sencillito y es su historia. Si bien la historia no está tan mal y puedo considerarla como bien argumentada, la verdad es que da bastante pereza estar leyendo casi toda la historia en estos paneles verdes. ¿Qué es esto? Parece un puto libro. ¿Qué? ¿No me que sos youtuber? Nah, pero ya hablando en serio, prácticamente todas las cinemáticas son muy burdas y casi todo el lore te lo explican en estas madrecitas de aquí. ¿Qué? ¿Que justamente este era el objetivo porque querían enfocarse en el Run and Gun y no tanto en la historia? ¡Ja! Haberlo dicho antes. También ese es uno de sus problemas más grandes, y es que hay muchísimos objetos en el entorno que en realidad son triggers absurdos para que aparezcan enemigos a diestra y siniestra, obligándote incluso a saberte de memoria qué enemigo saca cada objeto. Hay casos aún más absurdos donde por agarrar uno de vida te salen 10 o 15 enemigos diferentes porque sí. Por cierto, ¿ya notaron la cantidad insana de estos enemigos? ¿Qué chuches es esto? Y es que sí, la dificultad de este juego radica en la cantidad infumable de enemigos y lo rápido que se llevan tu vida cada uno. Yo primero empecé a pasármelo en modo serio, pero decidí rendirme y mejor lo empecé a hacer en dificultad normal, porque es horriblemente complicado pasarlo, sobre todo si es tu primera vez pasándotelo. De hecho, este video por poco y no sale, más porque ya había perdido el archivo donde me paso Karnak, pero como ya me comprometí a sacarlo, decidí volver a jugarlo, pero ahora sí en dificultad turista, porque normal no lo hago otra vez ni de en pedo. Para mí, siendo el primer Serious Sam que me paso por completo y el primer Serious Sam que conocí, siento que es infumable jugarlo en 2025 normal, y 1000 veces es mejor jugarlo en fácil si es tu primera vez. Tengo entendido que ese juego tiene modo cooperativo y quizás si lo hubiese jugado con el Mast o con el Brands, puede que lo haya pasado muchísimo mejor de lo que me pasé ahorita en normal, o incluso hasta lo hubiéramos intentado en difícil, pero jugándolo solo fue un horror pasarme. Y antes de que salga un nostalgia voy a decirme: ay, es que se debe de jugar en modo serio, no estás jugando la verdad de dificultad, ñe. Váyanse a la verga. Serious Sam es un juego que es muy difícil, incluso en dificultad normal. De verdad que yo sufrí horrores para sacar este juego adelante para la reseña. Debo decir que me fastidió un poco, ya que incluso para una dificultad tan bajita entre comillas, la vida se te va como agua, lo cual tampoco tiene mucho sentido. Y oye, un juego puede ser frustrante, pero aún así puede ser divertido, como Hollow Knight, Silksong o el propio Dark Souls. Pero aquí todas las batallas se sienten exactamente igual. Las partes en que más me divertí fue en la zona de los jefes y cuando de pronto me introducían algún enemigo nuevo, pero de ahí era repetir la misma fórmula una y otra y otra y otra vez. Según lo que pude leer, esto mejora en los siguientes juegos, pero definitivamente sentí muy injusto los spawns de enemigos y el hecho de que cada batalla se siente igual casi siempre. Y esto no solamente es opinión mía, mucha gente he visto que se quejan de lo mismo en foros como Reddit o algún otro foro como incluso los de Steam. Incluso gente que ha superado el juego en modo serio que opina lo mismo, que para el que lo haya pasado en modo serio, la verdad mis respetos, porque se tiene que tener un chingo de paciencia. Y ya para acabarla de embarrar, en algún punto de la historia el juego simplemente me crasheó con un error que decía que había un problema con el disco que estaba usando y que podría estar sucio o dañado. Qué curioso, porque no lo estoy jugando en disco, sino que es la versión de Steam. Es bastante raro y por lo menos lo que investigué es algo que le ha llegado a pasar a algunas personas, pero ni idea por qué. Afortunadamente tenía guardado cerca, así que no había pasado nada serio.
¿Entienden? ¿Serio? ¿Nada serio? ¿Serious Sam? Pero incluso con todo lo que dije, no lo veo como un mal juego para nada. Simplemente no estoy acostumbrado a este género. Como dije antes, es mi primer Serious Sam que me paso. Y aún así, a pesar de todas las veces que me morí y tuve que repetir, hubo partes que me divertí bastante. Tal vez mi error fue que al ser la primera vez que lo jugué por completo, no lo jugué en dificultad fácil o turista para irlo calando, y yo creo que eso haré la próxima vez. Serious Sam tiene escenarios muy grandes y bonitos, y aunque a veces los pasillos eran bastante vacíos en ciertos puntos, no puedo negar que también era un deleite verlos y disfrutar de este juego. Igual me encantó lo bien detallado que está la selección de armas, la variedad de música, los secretos al estilo Doom o Quake, y en general siento que es un buen juego de punto de partida para esta saga. Pero siento que no es el mejor de la saga, obviamente. El Brands también me compró el Serious Sam 2, así que tocará compararlo cuando lo analice en el canal. Pero entonces, ¿vale la pena? Yo diría que sí, pero hay ciertos matices a aclarar. Es un juego que solamente te lo recomiendo si te gustan los juegos similares como los Doom, el Painkiller o cualquier título boomer shooter similar. Ahora bien, yo sí recomiendo primero probarlo en fácil antes de aventurarte a la verdadera pesadilla. Es un juego que ya se siente en los años, y no por sus gráficos, sino por ser bastante monótono y bastante aburrido después de cierto tiempo de estarlo jugando. Sinceramente, yo espero que cuando llegue el Serious Sam 2, o llegue a jugarlo más bien, esto cambie. Si no, tendremos un problema. Mi calificación final para Serious Sam The First Encounter es un 6.89 de 10. En pantalla estaré dejando los apartados desglosados de mis puntuaciones. Sinceramente siento que es un juego algo de nicho que deberías probar solo si ya estás acostumbrado a juegos por oleadas o que son muy difíciles. Pero pues tampoco está tan mal. Simplemente no es mi juego preferido de este género, o por lo menos no es mi preferido de esta saga hasta el momento. Recuerda que esta es solo mi opinión y que quisiera escuchar la tuya. ¿A ti te gustó Serious Sam The First Encounter? ¿No? ¿Sí? ¿Por qué? Los estaré leyendo en los comentarios. Solo recuerden, nunca vayan a Egipto, pero si lo hacen, no se olviden de llevar su playera blanca y su minigun. Y esto ha sido todo. Gracias a la gente que se quedó hasta el final. Agradecería de todo corazón que dejaran su like y su comentario sobre qué otros juegos les gustaría que analice. Yo estaré leyendo aquí abajo. Un saludo igualmente a los miembros del canal que están apareciendo en pantalla. Y disculpen totalmente por no haber subido videos. Entré a trabajar y además la verdad ha sido bastante difícil compaginar esto con mi vida en general. Hola. Quiero tomarme unos minutitos de video para anunciarles algo que la verdad tenía bastantes ganas de decirles. Como saben, estos días he estado bastante ausente de este canal principal, sobre todo porque, bueno, como ya saben, estuve trabajando, aparte pasé una temporada medio jodida en general en mi vida, y pues realmente no tenía muchas ganas de editar o de subir algo. De hecho, por ejemplo, originalmente iba a subir un video de Free a este canal, justamente como un pequeño regreso aquí al canal, pero decidí mejor pues botar la idea porque no es algo que a mí me estuviera llenando el tema, por lo menos a mí no es como que me estuviera agradando tanto el tema, entonces pues decidí mejor hacer lo que realmente me gusta. Por eso mismo ahorita quiero también obviamente pedirles perdón si vieron una bajada de calidad en los últimos días. Como saben, les digo, como no tuve tiempo ni ganas de estar haciendo videos, pues realmente traté de compensarlo con directos. El problema es que creo que sobresaturé mucho este canal de directos, y pues obviamente se notó porque incluso en los propios directos, ya de por sí un directo no es como que sea algo tan difícil de hacer, y aún así yo siento que hubo una bajada de calidad en los directos. Aún así esos directos no se van a ir del canal, los puse tantito en privado. ¿Por qué? Porque lo que quiero hacer es en algún momento editarlos lo mejor posible y poder subirlos al canal secundario Mochitaco. Sin embargo, aún así pues obviamente me queda esa espinita de que pues obviamente les falta contenido, obviamente también está ausente y todo. Entonces estuve pensando qué es lo que exactamente podría hacer para pues traerles un poquito más de contenido. Es de ahí donde pues yo justamente dije, bueno, como
yo necesito justamente hacer clips para este tipo de videos largos del canal principal, decidí que pues lo más conveniente sería pues sacar clips y jugarlo mientras estoy hablando. Lamentablemente no lo hago en directo porque, como saben, cuando yo hacía estos directos, esos directos eran de 720p a 30 fotogramas por segundo, y ya aún así con esa calidad ya se notaba pues bastante fea la calidad, a mi parecer. La ventaja de estos videos que estoy pues ya ahorita actualmente subiendo en este otro canal es que son videos que están en 1080p, 60 fps y en general en la máxima calidad que puedo. Entonces este canal, como ya les dije, es Mochi Curry YouTube, y realmente es un proyecto que la verdad le tengo mucho cariño, le tengo mucho aprecio, porque es algo que ya desde hace bastante tiempo llevo arrastrando. Es algo que no es una idea de la noche a la mañana de decir, ¿sabes qué? Voy a hacer gameplays y voy a hacer let's plays como hace años. No, o sea, ya esa idea yo ya la tengo, lo tengo arrastrando desde hace, ¿qué les gusta? A lo mejor 2019 más o menos, 2018, incluso desde antes, porque desde 2014 yo ya había hecho ciertos let's plays, por ejemplo, de Half-Life, de otros juegos en general que yo jugaba y todo, y eran videos por lo general de 20 a 30 minutos, pues en general sin edición ni nada, solamente hablando yo y todo. Hay una cosa que no sé por qué yo siempre juego en una partida aparte. ¿No hay una manera de correr o algo así? Con shift. Tenemos que presionar ese botón, el botón de allá, y aparte hacer que esa bolita llegue para allá. Entonces no es algo nuevo, no es algo que se me haya ocurrido apenas hoy, sino que es algo que ya obviamente ya tengo desde hace mucho. Quise de una vez hacerlo ya oficial en este canal, aprovechando obviamente este video. En este canal secundario o terciario, como le quieran llamar, voy a estar pues básicamente subiendo todos los juegos que voy a estar jugando y reseñando. Por ejemplo, no sé, Half-Life lo subí porque obviamente ya lo reseñé, pero dije, bueno, lo voy a pasar para que quede aquí también, ¿no? También ya tengo en estos videos guardados, tengo también Doom, que ya lo estoy grabando, ya lo grabé en este caso. Hitman World of Assassination, que es uno de los juegos que justamente pienso, pues quizás el próximo, si no el próximo, uno de los próximos, a lo mejor de los 3 videos próximos de este canal principal va a ser de Hitman World of Assassination. Y en general de la mayoría de juegos que vaya a reseñar, los voy a jugar en ese canal de Mochi Curry. Entonces, en general, si ustedes quieren ir a pasar a verlos, si ustedes quieren pasar y todo, pues lo pueden ver. Les digo, les di un resumen muy general de lo que hay en este canal. De todas formas, tengo un video dedicado 100% a la presentación del canal, que dura 30 minutos, que es el primer video que se subió. Si quieren ver más o menos bien de qué trata, pero les digo, básicamente es eso, son videos de 20 a 30 minutos, es un video todos los días a las 12 p.m. hora de la Ciudad de México. Les digo, en general son videos de 20 a 30 minutos sin edición, o sea, si hay algo de edición en alguno de los videos es la mínima, nada más para corregir alguna cosa o algo así. Tiene varias ventajas en general el hacer videos y no directos, que justamente comento ahí. Entonces, por eso mismo es que lo hago en ese formato. Yo sé que ya también tengo a Mochitaco abandonado. Mi idea es que justamente los 3 estén activos. Lamentablemente pues no me da tanto el tiempo. Actualmente ya estoy en un momento mucho más chido de mi vida, en un momento que es más estable en mi vida en general, y además también es un momento en el cual tengo muchos proyectos en cabeza y todo. Entonces realmente estoy emocionado por esto. Yo sé que a lo mejor puede ser el subidón de energía, decir, sí, claro, etcétera, pero por eso justamente no lo quería avisar en este canal, sino es que ya lo tenía bien diseñado desde un principio, y por eso mismo es que hasta apenas lo dije. Ahorita actualmente llevo alrededor de 15 videos de Hitman subidos y 15 videos de Half-Life subidos, y se van a venir muchos más. Van a estar también Black Mesa, va a estar también Doom, va a estar también Serious Sam The First Encounter, justamente ese mismo juego lo voy a subir ahí. Va a estar los Resident Evil, o sea, va a estar un montón de juegos que también la lista va a estar en el canal, y ahí pueden ver exactamente qué juegos voy a subir y qué juegos voy a en algún momento reseñar. No les prometo que todos los juegos que grabe Mochi Curry los vaya a reseñar, porque eso sería utópico. A lo mejor no me alcanza para un video completo, pero a lo mejor para un short rápido pues puede que sí lo grabe rápido o algo así, una reseña chiquita. Entonces nada, si me quieren acompañar a este proyecto, muchísimas gracias, se los voy a agradecer de todo corazón. A lo mejor
quedó más largo este anuncio que otra cosa, pero les quería pues ahora sí que traer esta noticia a ustedes porque era el único lugar donde no lo había anunciado aquí a ustedes como espectador, este nuevo canal de Mochicud de YouTube. Así que pues nada, muchas gracias aquí a los que estuvieron y los espero allá en ese canal terciario. Ahí subo video todos los días, 12 pm, incluyendo domingos, incluyendo cualquier día, todos los días, 12 pm, hora de la Ciudad de México. Así que bueno, recuerden que estoy haciendo directos en este canal y resubiendo clips y algunos resúmenes a Mochitaco. Nos veremos pronto, amigos. Bye. Hey, ya sabes que si te gustó puedes regalarme un like. No sé exactamente la historia. A ver si la investigo y de todas formas. Sí, los mismos creadores de la saga de Border. Estás bien pendejo, güey. ¡Ay, puta madre!